Buenas tardes, Inspire Church en español, y muchas gracias por acompañarnos hoy, Domingo de Resurrección, para exaltar al Rey de Reyes, que sigue y vive y reina. Amén.
nuestras casas, Señor. Te invitamos tu presencia que habite en nuestros hogares, Señor. Que esta adoración, esta alabanza sea de nuestros corazones directamente al tuyo, Señor. Te coronamos en esta tarde, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Te amamos con todos nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has llevado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Bendito es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. A ti sirvo, Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Dice el Señor, dice el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Bendito es el
Yo sé, el futuro es suyo. La vida vale más solo por él. Porque él vive. No temo al mañana, porque él vive. Ya no hay temor, porque yo sé, el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy, anímese, Él venció. Él vive. Así que confía, Él reina. Cristo es la resurrección, Él es nuestra paz y Él es nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación y Él es la palabra de Dios. Anímese, Él vive. Jesús, nuestro príncipe de paz, padeció en la cruz para darnos paz, sanidad, restauración, libertad y gozo. Él murió, resucitó y la tumba vacía ahora está. Nuestro futuro está en sus manos, así que vivamos libres de todo temor. Porque Él vive, Mi familia y yo vivimos. Porque Cristo vive, mi familia y yo tenemos paz. Sí, hermanos, porque Él vive, mi familia y yo triunfaremos mañana. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde, les amamos mucho. Sin duda estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios sigue estando ahí, cuidando de todos nosotros. Estamos en una semana maravillosa, en donde recordamos la victoria que Cristo nos ha dado a través de su resurrección. Y es que en su resurrección encontramos la esperanza, encontramos paz y todo lo que necesitamos para entender que solo en Él tenemos un futuro seguro. Su palabra nos dice en Juan 16:33: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Él vive, mi familia y yo tenemos paz, gozo y esperanza de que todo estará bien. Ciertamente nuestro Señor ha vencido la maldad, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte aún, y en estos días que estamos por celebrar el día de resurrección, queremos seguir animándote a que sigas buscando al Señor. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. En otra palabra, la resurrección de nuestro Señor está viva en nosotros, y porque Él vive, nosotros viviremos. Y si nosotros vivimos, nosotros podemos compartir vida hacia otros, especialmente los de nuestra propia casa. Que sean bendecidos, amados hermanos. Iglesia Inspire en español, hacia adelante con todo, porque los mejores días para el pueblo están por delante de nosotros. Muchas bendiciones y que se encuentren bien bajo la paz y la mano poderosa de nuestro Dios. Porque
Muchas gracias a cada uno de ustedes que están sintonizados con nosotros esta tarde. Sabemos que en estos momentos estamos pasando por una temporada de dificultad, pero quiero recordarles que con Dios puedes encontrar paz en medio de la tormenta. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu fidelidad, por siempre estar a nuestro lado, Señor. Sabemos que en este momento, Señor, aunque estemos pasando dificultades, tribulaciones, Señor, podemos encontrar paz en ti, Señor, porque eres tú que nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Nuestro Dios fiel. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Para aquellos que han preguntado, tenemos en nuestra iglesia 5 maneras de poder dar ofrendas y diezmos, incluyendo visitar a nuestra oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Que el Señor los bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bienvenidos a este domingo, donde nos encontramos celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias que hasta aquí, hasta estos momentos, el Señor no nos ha faltado y sigue estando con nosotros todos los días de nuestras vidas. En esta tarde estaremos, hermanos, hablando un poquito sobre la resurrección. Vamos a estar tomando nosotros la parte de Lucas, la perspectiva de Lucas que Él nos da sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24, si usted tiene el tiempo allí, abra su Biblia para que usted me acompañe. No podamos nosotros leer todos los versos por las razones, hermanos, de que el tiempo que tenemos, pero sí estaremos nosotros indicando algunos textos y usted lo puede leer más después. Pero lo que llama la atención, Lucas capítulo 24, hermanos, es que ahí se encuentran 3 acontecimientos, y estos 3 acontecimientos nos presentan muchas verdades, pero en esta ocasión estaremos tomando simplemente 3 verdades que nos pueden ayudar en nuestros tiempos también. Allí encontramos nosotros el acontecimiento de cuando Jesús habla con las mujeres en el sepulcro. Después de que Él ha resucitado, las mujeres se encuentran allí y entran, ellos están presentes. Estaremos viendo ese evento, ese acontecimiento. Pero también se encuentra otro acontecimiento más después en el Lucas 24, verso 13, donde dice allí que Jesús también en el camino a Emaús se encontró, platicó con 2 discípulos. Y después 24, 36 al 39, estaremos viendo nosotros, hermanos, cuando Jesús se presenta o se aparece en medio de los discípulos cuando ellos están hablando en esa ocasión sobre los acontecimientos que habían sucedido en ese día de la resurrección. Dando principio, hermanos, creo que cada uno de nosotros conocemos la historia de la resurrección. Todos los evangelios nos presentan su perspectiva. Mateo, Marcos y Lucas, podemos decir que ellos lo presentan en una manera, hermanos, que lo vemos en punto de vista históricamente. Pero también encontramos ciertas cosas que nos van a poder hablarlos a nosotros. Y también Juan los presenta también allí la perspectiva de él. Pero él hace algo un poquito distinto y diferente. Y en unos momentos estaremos hablando de ese punto de vista que Juan nos presenta. Pero demos principio nosotros a Lucas capítulo 24. Y ahí en Lucas capítulo 24, versos 5 al 8, leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice: ¿por qué buscáis ustedes entre los muertos al quien vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y será crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces dice la palabra del Señor que las mujeres entonces dijeron, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús.
Por la mañana las mujeres fueron a ungir y continuar preparando el cuerpo del Señor Jesucristo. María y otras mujeres en las cuales siempre acompañaban al Señor durante su ministerio. Y dice ahí la palabra del Señor que ellos fueron temprano en la mañana. Iban pensando cómo iban ellos a poder tomar el cuerpo que estaba en el sepulcro, pero sabían que habían puesto una roca bien grande y bien pesada. Y ellos cuando llegaron allí fueron sorprendidas porque la roca había sido movida y vieron ellos que la tumba estaba vacía. Y ellos a ver ahí adentro vieron allí a un ángel que les dijo estas palabras: ¿por qué buscar ustedes entre los muertos al que vive? Él entonces les empieza a decir que ellos necesitan que ser recordados de que el Señor Jesús les había dicho claramente que Él iba a ser entregado a manos de hombres pecadores y que iba a ser también crucificado, pero en el tercer día iba a resucitar. Y aquí una vez más las Escrituras nos dicen que ellas entonces se acordaron de las palabras de Jesús. Yo les quiero enseñar 3 cosas que debemos de recordarnos de la resurrección. Y aquí encontramos la primera cosa que necesitamos nosotros recordar sobre la resurrección, y eso es: Dios cumple sus promesas. El ángel le dijo a las mujeres, claramente les dijo, el Señor les dijo con tiempo las cosas que iban a suceder. Y el plan de Dios se cumplió a la letra. Podemos ver nosotros entonces, hermanos, y aprender de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Dios cumple todas sus promesas conforme a su voluntad y conforme, hermanos, también al plan que Él tiene. Dice que después que el Señor Jesús, después de que este evento aconteció, Lucas entonces sigue con el siguiente evento en el mismo capítulo. En el verso 13 dice que entonces el Señor Jesús caminó con unos discípulos que habían estado con los otros discípulos y habían ellos estado presentes cuando las mujeres vinieron y le dijeron que el cuerpo de Cristo no estaba allí. Vemos nosotros que estos varones empezaron, estos discípulos caminando a su casa. Dice que de repente el Señor también se juntó con ellos y caminando con ellos, Él les pregunta: ¿de qué están platicando? Ellos quedaron sorprendidos por la razón de que todo el mundo de ese entonces, o de toda esa ciudad, habían oído de la resurrección, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él entonces preguntando, ellos le comenzaron a decir los acontecimientos de las mujeres, de los discípulos y todos los que lo habían visto. Y ellos estaban muy maravillados. Pero entonces el Señor Jesucristo empezó a hablarles a ellos de las Escrituras. Dicen que cuando llegaron a la casa, lo invitaron que Él entrara a hospedarse con ellos. Y dice que entonces la palabra del Señor nos dice en Lucas 24, verso 13, dice: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro, y aquí está el punto: no ardía nuestros corazones mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. El primer evento nos dice que Dios cumple todas sus promesas. Pero aquí nosotros encontramos otra cosa que podemos nosotros aprender sobre la resurrección de nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es, y se lo digo, Jesús se revela a cada momento de su vida para profundizar su fe. En esos momentos cuando usted necesita su fe ser más fuerte, el Señor se revela. Él se revela y les abre las Escrituras, porque sabemos que la palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, empieza a abrir las Escrituras para que aquello que no mirábamos y no entendíamos, ahora lo entendemos. Eso es lo que le sucedió a los que caminaban con Jesús. Por eso ellos dijeron estas palabras: no ardía
nuestro corazón mientras que hablaba con nosotros, con Él en el camino y nos explicaba las Escrituras. La resurrección, hermanos, nos recuerda que Jesús revela a cada momento de su vida para profundizar su fe. La última acontecimiento que sucede en Lucas capítulo 24, verso 36. Es cuando los discípulos, estos mismos discípulos en el camino a Maús, regresan a platicar o decirles de Jesús, que ellos habían visto también al Cristo resucitado. Y mientras que ellos estaban una vez más tratando de entender lo que les había sucedido, dice que entonces el Señor se apareció en medio de ellos. Y notemos lo que dice. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que tengo yo. El énfasis es el verso donde dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en sus corazones? El primer evento con las mujeres en el sepulcro, Dios cumple sus promesas. Con los discípulos en el camino de Emaús, Jesús se revela cada momento de su vida para profundizar su fe. Y en esta ocasión, la resurrección de Jesús pone fin a nuestros temores y dudas cuando las cosas parecen imposibles. Lo digo una vez más. La resurrección de Jesús pone fin a nuestros temores y dudas cuando las cosas parecen imposibles. Por eso dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen dudas en sus corazones? Paz a ustedes. Terminamos nosotros con el Evangelio de Juan, porque él también nos habla, nos presenta la perspectiva de la resurrección. Y vemos aquí que él presenta un problema también con tres personas: María, Tomás y Pedro. Él lo escribe en el capítulo 20 de Juan y el capítulo 21. Y nosotros vemos algo interesante. El problema de cada uno de estas personas, María, Tomás y Pedro, no conocían, no reconocían a Jesús. Lo miraban, pero no lo podían reconocer. Y la razón de por qué no lo podían reconocer es porque su cuerpo había sido cambiado, transformado. Solo que lo miraban, María, que pensaba que el hombre lo más atendía a él, el jardín, y le dice: Señor, perdóname, ¿has visto a Jesús? Y entonces ella volteó y comenzó a caminar y no conoció que era Jesús hasta cuando él habló y le dice: María, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? A Tomás también le sucedió lo mismo. Tomás dijo: no lo voy a creer hasta que lo vea. Y Jesús se presentó y le dijo: Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métala en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y creye. No lo podía ver, así como María, hasta cuando Jesús habló y ellos oyeron su voz. Pedro se fue, regresó a la pesca con otros discípulos en un barco. Dice que entonces vieron a un varón allí en la playa que les estaba diciendo que vengan.
y no lo conocían, hasta cuando Juan le dijo: es Jesús, es Jesús. Y entonces Pedro reconoció que era Jesús. Pero después de que estaban ellos sentados comiendo los pescados que habían ellos cocinado, todavía Pedro necesitaba una vista, una visión más clara de quién era Jesús. Y entonces Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Con esto termino. Hay veces necesitamos que oír la voz de Jesús para verlo a Él más claro. Que durante estos tiempos nosotros podamos no lo más oír, no lo más verlo, pero que nuestros oídos nos ayuden a verlo. Por eso Él dijo: mis ovejas conocen mi voz y la obedecen. Padre, te damos gracias. Gracias porque a través de tu palabra, a través de tu voz que nos llama por nombre, nuestros ojos son abiertos y vemos al Cristo no lo más crucificado, sino al Cristo resucitado. Y porque Él vive, puedo yo ser triunfante mañana, el día de mañana. Y por eso te damos gracias. Amén. Amén.